Una de las grandes verdades que nos enseñó Juan Calvino en las instituciones es que la correcta interpretación de lo que es el ser humano, el hombre, solamente viene cuando tenemos una correcta interpretación, un correcto concepto de Dios. Si tenemos conceptos equivocados de Dios, vamos a tener conceptos equivocados del hombre. Si tenemos conceptos equivocados del carácter de Dios, vamos a tener conceptos equivocados de la máxima creación de Dios, el hombre y la mujer. Yo quiero que me acompañen a Jeremías, capítulo 23, versículos del 23 al 32. El título de mi sermón es Falseando el carácter de Dios. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, para darte gracias. Gracias porque en tu voluntad soberana permites a este pecador exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado y que tú llegues a las necesidades de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben, hermanos? El nombre Jeremías significa Jehová establece, Jehová coloca o Jehová envía. Y Jeremías tuvo un ministerio más bien dirigido a la mayoría del pueblo de Judá. Judá estaba en una condición espiritual la cual era caracterizada por la adoración abierta a los ídolos, el sacrificio de niños al dios Moloch y un rechazo continuo a lo que Dios había declarado en su pacto. Jeremías recordaba continuamente a Judá y también a Israel, el reino del norte, como el pacto que Dios había establecido, ellos lo habían violado. Había un problema. El trabajo de Jeremías era un trabajo terrible, porque no solamente denunciaba el pecado de Judá,
sino que anunciaba la invasión de otro pueblo para castigar a Judá. Y desde el punto de vista del nacionalismo de Judá, eso era mal visto. Jeremías era considerado un traidor, uno que traía mal agüero, uno que traía mal mensaje. Pero sobre todas las cosas, Jeremías tenía una competencia dura con los falsos profetas que iban a los reyes de Israel y de Judá para hablarle en contra de la profecía de Jeremías. Y es interesante porque estos profetas que odiaban a Jeremías, odiaban el mensaje de Jeremías, odiaban que hablara de un invasor, odiaban que hablara de una invasión que iba a llevar maltrecho a Judá, siempre hablaban de sueños, que Dios le hablaba a través de los sueños, que ellos tenían otras revelaciones y estas revelaciones, y esto es muy interesante, eran totalmente contrarios a lo que decía Jeremías. Ahora, para que estos profetas fueran oídos, ellos tenían que falsear el carácter de Dios. Tenían que anunciar a otro Dios. Aunque se llamara Jehová, tenemos que anunciar a otro Dios. Y ellos decían, hemos recibido esta revelación en sueño, hemos recibido esta revelación en la intimidad de nuestras camas, hemos recibido esta revelación a través de sueños, en la intimidad de nuestras alcobas. Nadie nos puede negar esto. Por eso en el versículo 23, Dios le dice a esos profetas por Jeremías, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se creen estos profetas que yo no estoy en todo lugar, de cerca y de lejos, y no conozco todos los detalles de su vida? No conozco todos los detalles de lo que enseñan. Añade Dios, hablando de su carácter y de sus atributos, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No soy yo que estoy presente en todo lugar? ¿No soy yo el que juzgo todos los corazones? ¿No estoy claro yo que ustedes expresan palabras que yo no he hablado? Habían tomado el nombre de Dios en vano para retar al profeta de Dios. Habían tomado el nombre de Dios en vano para falsear su carácter. En el versículo 25 dice la Escritura, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Y aquí hay algo muy interesante, hermano. La palabra nombre, que se vuelve a repetir en el versículo 27, viene del hebreo Sem. Y la palabra en hebreo Sem, más que un nombre, habla del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y Dios lo que estaba diciendo a través de Jeremías, estos han tomado mi nombre y lo han falseado. Han tomado mi carácter y lo han falseado. ¿Y qué queremos decir con falsear el carácter? ¿Sabe algo, hermano? Cuando nosotros tergiversamos, cuando nosotros afectamos el carácter de Dios, cuando nosotros falseamos el carácter de Dios, creamos un ídolo. Y al crear un ídolo, por medio de ese ídolo podemos engañar a las personas. Si usted está por ahí repitiendo la oración esa que yo oigo a cada rato, que Dios no castiga a nadie, ¿usted ha oído eso? Dios no castiga a nadie. Y ponen así una carita de tristeza. Dios no castiga a nadie.
tú eres cruel, porque Dios no castiga a nadie. Falseamos el carácter de Dios. Y a falsear el carácter de Dios, entonces podemos predicar otro Dios. Y la gente lo escucha y dicen, ese Dios es el que me gusta. El Dios que no castiga. El Dios que se sonríe frente a mi fornicación. El Dios que se sonríe frente a mi adulterio. El Dios que celebra mi robo. El Dios que celebra mi falta de respeto a los padres. El Dios que celebra todas mis iniquidades. Ese es el Dios que a mí me interesa. Y ese era el problema de los profetas que estaban contra Jeremías. Falseaban el carácter de Dios y creaban otro Dios, y por eso el pueblo los oía, porque decían, ese Dios a mí me gusta, ese es el Dios que yo quiero, ese es el Dios que se acomoda a mis intereses. Por eso Dios le dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, y esto es muy importante, porque el mensaje de Jeremías, la integridad del libro de Jeremías, lo que nos quiere decir es que las revelaciones que recibía Jeremías, directas de Dios, eran superiores a los sueños de estos profetas. ¿Por qué estos profetas hablaban de sueños? Y no hablaban de que Dios se les revelaba. Usted no sabe. Porque la única forma que ellos podían hablar de cosas divinas era cuando tenían una indigestión y dormían, como decía Juan Calvino, y dormían por las noches con indigestión y por la mañana decían, caramba, soñé esta locura, debe ser Dios hablándome. Pero Jeremías decía, Dios me ha hablado directamente, el Dios del carácter, el Dios del pacto, no el Dios que ellos habían vendido. El versículo 26 dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? Y aquí hay un juego de palabras en hebreo que usted lo va a volver a ver repetido en esta porción. La Biblia lo que quiere decir es que los profetas creaban esas profecías. Ese es el juego de palabras. Eran sueños falsos, eran creaciones de su corazón. Eran engaños para recibir el favor del pueblo. ¿Sabe? Hace unos años atrás, yo oía un famoso pastor en Puerto Rico que le gustaban mucho las cámaras. A él le gustaba, olvídese, las luces y olvídese, él quería estar siempre en la palestra pública. Y en su testimonio, si se puede llamar eso testimonio, porque todo era centrado en él, él dice que en una ocasión, él estaba en su casa y llegó una anciana, muy importante el personaje de la anciana, ¿oyó? Para la mentalidad puertorriqueña, para la mentalidad latina, es muy importante el personaje de la ancianita, ¿oyó? Pues imagínense, ya uno empieza a cogerle cariño al relato. Llegó una ancianita. Y uno empieza, ay caramba, la ancianita. Y llegó esta ancianita y él dando el relato. Yo estaba atento y se lo creí todo como un buen bobo. Y ella me pidió que me arrodillara con autoridad. Entonces la ancianita, él la pinta como que tiene tremenda autoridad. Entonces la gente pues ve con más gloria a la ancianita, ¿verdad? Una ancianita con autoridad. Y él se arrodilla, él relataba, y que la ancianita empezó a profetizarle, la ancianita mentirosa, y le dice unas cosas que ahora no me acuerdo, lo que sí yo me acuerdo, porque se me grabó, fueron las siguientes palabras. Y yo quiero que tú me sirvas en los lugares que yo he establecido, porque tú pudiste haber sido hasta gobernador de mi país, pero yo he decidido que seas pastor y siguió por ahí. Y ahí él terminó el relato. ¿Qué era lo que le importaba a él? Que todos supieran que hubiera sido algún día gobernador de Puerto Rico.
Así son los falsos profetas. Así son los relatos mentirosos, donde el centro es el hombre, donde la adoración es el hombre, donde es la búsqueda de la gloria del hombre y los favores del hombre. La creación de falsas profecías y de falsos sueños. Yo me acuerdo que él terminó el relato, recuerden que está la ancianita envuelta en todo esto, es un personaje importante en todos estos relatos, ¿oyó? Como Caperucita Roja, ¿verdad? Y su abuelita. Que la ancianita terminó de orar y tenía coraje, no sé por qué. Y él le dijo, pues mire, vamos a llevarla a su casa. No, no, olvídese, yo voy a coger guagua allá afuera. Entonces, la cuestión es vendernos la idea de que era una ancianita sacrificada. La horoscopera esa era una ancianita sacrificada. Por eso el versículo 27 dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Mire qué importante, que se olviden de mi carácter, que se olviden quién soy yo, no el Dios que ellos han creado. Ellos buscan que el pueblo olvide mi carácter, mi naturaleza, para así rechazarme. Y añade, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo de sus padres, se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Y por qué por Baal? ¿Por qué por Baal, hermano? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Escucha bien lo que le voy a decir. Cuando uno está claro de quién es Dios, qué es Dios, cuáles son sus atributos, y qué es el único Dios verdadero, y qué es la teología reformada, escuche, uno no se levanta y dice, caramba, estoy cansado de esta iglesia, me voy a la primera de la esquina. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué, hermano? Sencillo. Porque el Dios verdadero, el carácter del Dios que nosotros creemos, el carácter que Dios establece en la Escritura, es el carácter que falsean muchas iglesias que nos rodean. El Dios que no condena, el Dios que acepta todos los pecados, el Dios bueno, el viejito bueno o la viejita buena. Y cuando nos falsean el carácter de Dios, escuche bien, no importa qué iglesia nos metamos, es el mismo Dios. Cuando estos profetas falseaban el carácter de Dios, los de Judá, los de Israel, no podían diferenciar los dioses. Y pensaban, pues Baal es el mismo Dios. ¿Por qué me condenan si Baal y Jehová son los mismos? Y Jeremías levantaba la voz de Dios como profeta y decía, no son los mismos. El Dios que nosotros servimos es el Dios que controla todas las cosas, que nunca es tomado por sorpresa, que predestina a los que salva y condena a aquellos que Él quiere condenar. Es el Dios que ha dictado la historia y todos los actos en la historia. No es el Dios que se acomoda a los caprichos del ser humano. No es el Dios que se acomoda a los caprichos de cada uno o de los teólogos falsos, sino el Dios que está en la Escritura, el que dice aquí que se olvidaron de mi nombre siguiendo a los Baales. No es ese Dios, es el Dios que está sobre Baal. Es el Dios que no es sinónimo con Baal. Es el Dios del carácter bíblico que los profetas que eran enemigos de Jeremías no podían describir, no podían hablar. El versículo 28 dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera.
Y entonces Dios reta a los falsos profetas y los pone versus el verdadero profeta. Y le dice, aquellos que tienen sus sueños, recuerde que el mensaje de Jeremías es que la revelación directa a Jeremías es superior a los sueños. Aquellos que tienen sus sueños, dice Dios, cuenten sus sueños. Aquí está el reto de Dios. Aquí está el reto del verdadero Dios, del carácter del Dios verdadero. Pero añade, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y Dios sentencia y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver esa basura de los sueños con la verdadera palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver aquello que no tiene fruto con el trigo que yo he establecido en mi palabra? ¿Qué tiene que ver los falsos sueños y los falsos dioses con el Dios verdadero? En el versículo 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es la palabra de Dios como fuego, no es la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra. Esa palabra inconmovible no es comparable a los sueños y a los dioses que quieren pintarnos estos profetas. ¿Sabe? Uno de los graves problemas del mundo evangélico hoy es la falsedad del Dios. El Dios falseado, el Dios que no es según la Escritura. El Dios que es un viejito bueno así, lleno de posiblemente de artritis, y que nos mira con compasión y nos acaricia nuestros pecados. O el Dios que prácticamente es descrito como una fuerza impersonal. O el Dios que no interviene en nuestras vidas. No es el Dios de la palabra. Porque si fuera el Dios de la palabra, Él dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe? Hay un programa de radio, no voy a identificarlo ni por horario, ni por día. El programa empieza con un himno, bueno, no sé si llamarlo himno, insistiendo en la libertad de los seres humanos. Somos libres, somos libres, somos libres. Y yo decía, caramba, ¿este programa será para Dios o para el ser humano? ¿De quién van a hablar? ¿De Dios o del ser humano? Y nos presentan a un Dios en todo el programa de radio, un Dios enclenque, sin carácter, un Dios agotado. No es el Dios de la palabra, no, es el Dios de los Baales, el Dios de falta de carácter, el Dios que no hay diferencia. En el versículo 30, Dios le dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y ese versículo me llamó la atención, oye hermano, que hurtan sus palabras, mis palabras cada uno de sus más cercanos. Y es un sarcasmo de parte de Dios. Estos profetas eran tan falsos que se robaban las ideas. Era una práctica robarse las ideas. A ver qué novedoso hay. Vamos a ver qué es lo nuevo. Oiga, en el cristianismo de hoy ocurre lo mismo. Cada cual todos los años quiere sacar algo novedoso. Yo le hablé una vez a ustedes, que yo estaba en una conferencia de libros y estaban presentando un libro y yo ya le había dicho a mi esposa, este libro, ¿qué querrá decir? Yo lo había dicho a ustedes. Y entonces lo presentan y dicen, el libro se llama Chazón. Y yo, Chazón. Entonces empiezan a explicar lo que es Chazón. Y bueno, es un enredo ahí, un invento. Y entonces el dueño del editorial, después que presentan el libro, presentan otro, y él viene a hablar. Y empieza a hablar
cosas sin importancia. Y yo miraba a mi esposa, vámonos. Y en una, él empieza a hablar de unas regresiones que tuvo, yo no sé, y dice, escuche, un truco viejo de mercadeo. Y viene y dice, yo empiezo a hablar, y dice, como un chazón. Y sinceramente, hermano, me dio ganas de tirarle un libro desde donde yo estaba. Porque lo que buscaba era venderte una porquería, un invento. Y cada cual venía inventando nuevas cosas. Y se robaban las ideas cada uno. ¿Y cuál era la más innovadora en cada año para vender los libros y vender lo que sea? No importa que el pueblo esté confundido, lo importante es vender libros. Y estos estaban robándose las ideas, entre ellos, del Dios sin carácter que vendían. Versículo 31, hay otro sarcasmo. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Usted sabe lo que significa endulzar sus lenguas ahí? Que averiguan qué es lo que el pueblo quiere oír. Tremendos políticos. Eso es lo que hacen los políticos, buscan que el pueblo le gusta oír. ¿Cómo yo puedo salir electo? Ellos endulzaban sus lenguas buscando que el pueblo quería oír. Y añadían, él ha dicho. Hermanos, cuán terrible es tomar el nombre de Dios en vano, ¿oyó? No tendrá por inocente aquel, dice el mandamiento, que tome su nombre en vano. No tendrá por inocente aquel que dice, así ha dicho Jehová, y Jehová no ha hablado. No tendrá por inocente aquel que falsea su carácter para que el pueblo lo escuche. Anoche, yo decía en el programa de radio, estaba citando a Robert Schuller, no sé cuántos me oyeron. Robert Schuller en una ocasión hablaba de la visualización, ese paganismo dentro de la iglesia. Visualiza tu deseo, visualízalo en oración y Dios te lo va a conceder. Todo eso es paganismo, yo hermano, brujería, ocultismo. Y decía, Robert Schuller decía, no lo pienses mucho, pruébalo. Oh, el axioma del ocultismo, no pienses, prueba, experiméntalo. Yo te aseguro, decía Robert Schuller, que va a funcionar porque ha funcionado en mi vida. Y cuando yo leía eso, me acordé que hace 2 meses, 3 meses, vamos, Robert Schuller fue despedido de su iglesia, la Catedral de Cristal. La Catedral de Cristal está en quiebra. Algunos interesados en comprar, entre ellos la Iglesia Católica. Había puesto a su hijo y su hijo fue un fracaso, porque como eso es por herencia, iglesias por herencia, porque son negocios, no son iglesias, negocios. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Robert Schuller no visualizó 5 millones? Para que le llegaran los 5 millones. No funcionaba eso. Falsos maestros y falsos profetas que endulzan sus lenguas para que el pueblo los escuche, diciendo que Dios le ha dicho y Dios no ha hablado. Han falseado el carácter de Dios. El profeta añade, por último, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sabe algo, hermano? Falsear el carácter de Dios, falsear la naturaleza de Dios, es buscar igualar a nuestro Dios con los ídolos, es tratar de engañar al pueblo.
todo aquel que desecha su palabra por falsear el carácter de Dios, Dios dice, has escogido la paja por el trigo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra eterna, tu palabra que no se equivoca. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra crezca en nuestra vida, que tú, el Dios verdadero, crezcas en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.